haremos un breve recorrido por las ideas lingüísticas que se han ido conformando a través del tiempo. Para comenzar, es necesario que nos remontemos a la época clásica. Ahí nos encontraremos con 4 presocráticos, 4 filósofos que sin saberlo empezaban a aportar las ideas o las bases fundamentales de lo que se estudiaría hoy en la lingüística. Entre estos filósofos y sus ideas tenemos a... El primero de estos presocráticos es Heráclito de Éfeso. Él nos propone el concepto de etimologías, con el que pretende llegar a la verdadera naturaleza de las cosas a través de cómo se reflejan en ellas. Introduce el concepto de logos o razón, y de ella nos dice que gobierna nuestras acciones, es la regidora del mundo y se manifiesta en la lengua. En segundo lugar, tenemos a Parménides. Él nos dice del lenguaje que no expresa la verdadera naturaleza de las cosas y que por el contrario presenta una naturaleza fragmentada y heterogénea. En tercer lugar tenemos a Protágoras. Con él tenemos la idea del lenguaje como algo convencional. Propone 2 funciones en los elementos lingüísticos, que es el significado de los términos léxicos, que expresa el conocimiento que nos rodea, y la función de los elementos gramaticales, que es el género y el modo. Por último, con Gorgias de Leonis, el lenguaje lo sitúa como un instrumento que es usado para persuadir o convencer. En este sentido tenemos entonces 2 vertientes para situar al lenguaje, como algo cognitivo que funcionaría dentro de las categorías mentales o como algo funcional que funcionaría como un instrumento. Siguiendo la época clásica nos encontramos cara a cara con Platón y su diálogo Crátilo. En este diálogo se plantea un debate sobre si las palabras tienen un origen convencionalista o naturalista. También es un intento por explicar el origen del lenguaje así como su función y su finalidad. Posteriormente son los alejandrinos de los que rescatamos los asentamientos de una gramática tradicional. Continuando con esta línea del tiempo de las ideas lingüísticas, debemos irnos ahora a la Edad Media. De la Edad Media podemos rescatar el nacimiento del español, así como también debemos tener en cuenta que es en la Edad Media cuando el mapa europeo empezaba a fragmentarse a través de cuestiones lingüísticas y no de cuestiones políticas. Ahora, por caminos de Italia, encontramos a Dante y a su Vulgari Eloquentia. En esta obra, Dante empieza a sentar las bases de un posible origen del lenguaje. Sin embargo, no llega a determinar cuál es la lengua perfecta. Además, trata de cuestiones sobre las lenguas vulgares y el italiano ilustre. De ello, tenemos lo siguiente. De Dante tenemos, como ya lo mencioné, el que intenta dar una explicación al origen de la primera lengua. Nos dice que el primer ser en hablar probablemente fue Adán y después fue Eva. Nos dice que Adán estaba dotado de una capacidad de hablar. Humberto Eco considera esto como un acercamiento a la hipótesis innatista que propone posteriormente Chomsky. De Dios nos dice que no se le puede atribuir el que sea el primer ser en hablar porque él está dotado de una lengua perfecta de palabras que no son humanas. Otro mito que Dante atribuye es al origen de la Torre de Babel, según la cual Dios creó la forma de la expresión y era el hebreo, una lengua perfecta que se arrebató al hombre por retar a Dios. Asimismo, Dante nos dice que la lengua no puede ser fija ni es inmutable, porque las lenguas naturales presentan un cambio, una variación en el espacio y en un tiempo determinado. Llegamos ahora al final de la Edad Media, que se da por la caída del Imperio Romano de Oriente y por la invención de la imprenta, entre otros factores. En las puertas del Renacimiento nos encontramos con que se les empezaban a dar una importancia mayor a las lenguas nacionales europeas. Además, se descubrieron lenguas amerindias y del extremo de Oriente. Después, pasando unos siglos adelante, en el siglo XVII, debemos citar la gramática general y razonada de Port-Royal, escrita por Anthony Arnauld y Claude Lancelot. De esta gramática podemos rescatar lo siguiente. De la gramática general y razonada de Anthony Arnauld y Claude Lancelot, tenemos que en ella se plantea, en base a un estudio de las lenguas del francés y del latín, que la gramática está determinada por la expresión material de los pensamientos, por lo tanto es una postura racionalista. De aquí se deducen 2 enfoques de la palabra escrita. Una,
como una expresión visual de los sonidos, y la otra que en ella se hace una distinción entre las palabras escritas en mayúscula, las minúsculas, la cursiva o la imprenta. Además, también estudian la morfología y la sintaxis y ponen 3 operaciones fundamentales, que es el concebir, la categorización mental de la realidad, el juzgar, la formación de los juicios, y el razonar, la formación de razonamientos. Ahora, yéndonos hasta 1833, encontramos a Franz Bopp. De él podemos rescatar que inició los estudios de una lingüística histórico comparada, además de que estableció un parentesco entre las lenguas indoeuropeas. Yéndonos al siglo XX, encontramos a Saussure en la cumbre de los estudios lingüísticos. De él, en su curso de lingüística general, encontramos y rescatamos muchísimos conceptos que explicaré a continuación. Entre los conceptos que nos propone Saussure tenemos el del habla. Este lo define como un acto individual y también le podemos decir que es el uso. El habla tiene una parte exterior, que es el habla misma, y una parte interior, que es la percepción de la imagen acústica. También nos define la lengua y que ésta se da entre masas y colectividades. También la podemos llamar como norma, y está entre lo físico, lo fisiológico y lo psíquico. Define también el signo lingüístico. De este nos dice que es la unión entre la idea y la imagen acústica que tienen las personas pertenecientes a una misma comunidad lingüística. Por ello es un producto social. Entre otras características del signo tenemos que es lineal y es arbitrario. Es arbitrario porque no hay una relación natural entre el significado y el significante. Es una relación inmotivada y que usamos por convención. Es lineal porque tiene una naturaleza auditiva. Por lo tanto, las palabras y letras van formando una linealidad, una clase de encabalgamiento entre los elementos que van formando la palabra. El signo lingüístico también es mutable e inmutable. Es inmutable porque es difícil que se produzca un cambio en la sincronía en cuanto al signo, ya que existe una resistencia por parte de una sociedad. Algunos signos adheridos a su correspondencia con la imagen acústica, el significante y su concepto. Es decir, es difícil que una sociedad se desprenda de un concepto de una imagen acústica que ya tiene preestablecida desde siglos o desde años. En cuanto a la mutabilidad, podemos tomar como el signo que puede cambiar a través del tiempo, es decir, entre los siglos. Esto asegura la continuidad de la lengua. Es una alteración del signo, puesto que continúa usándose a través del tiempo y surgen estos cambios que transforman al signo. A diferencia de la inmutabilidad, la mutabilidad se produce en lo diacrónico. Diacrónico sabemos que es a través del tiempo y lo sincrónico es sin tiempo, es decir, la inmutabilidad es imposible que se produzca de un día para otro, mientras que la mutabilidad es posible si se trata de siglos. En cuanto a la escritura, Saussure nos dice que es la representación visual de una lengua y que no produce cambios en la lengua hablada. Se hace una distinción entre letra y sonido, argumentando que es el sonido el que le interesa al lingüista. Siguiendo con la línea del tiempo de las ideas lingüísticas, podemos encontrarnos ahora en el siglo XX, en 1921, con Edward Sapir. De este filólogo lingüista obtenemos que él trata de definir el lenguaje a partir de lo que no es. Edward Sapir, como ya lo dije antes, trata de definir al lenguaje a partir de lo que no es. Él nos dice que el lenguaje no es un instinto biológico, como por ejemplo el caminar. Él propone que el lenguaje se va construyendo del cómo vamos asociando los sonidos a nuestras experiencias lingüísticas. También nos dice que el lenguaje y el pensamiento dependen uno del otro. En este sentido, Sapir es mentalista, porque él cree que nuestra mente tiene algún significado previo a esas palabras. Él dice que el lenguaje es algo que se aprende culturalmente y por ello está en contra del innatismo. Es a Sapir y a Whorf a quien se les atribuye la hipótesis de la relatividad lingüística. En ella se dice que cada lengua es una visión del mundo. En otras palabras, que nuestra visión del mundo está determinada total o parcialmente por la estructura gramatical y léxico de nuestra lengua. Edward Sapir también hizo una distinción entre las lenguas aglutinantes, las lenguas flexivas y las lenguas aislantes.
De estas últimas obtenemos el chino, de las flexivas el latín, el griego o las lenguas clásicas y de las aglutinantes el turco. Ahora pasemos a revisar a Leonard Bloomfield. Bloomfield propone un enfoque no materialista, sino un enfoque mecanista, es decir, se basa en un enfoque de estímulo-respuesta para dar explicación al lenguaje. Como ya lo mencioné anteriormente, Leonard Bloomfield es mecanista y no materialista. A él le interesaba describir las relaciones entre los elementos lingüísticos. De él también podemos rescatar la definición de palabra como la mínima forma libre. Leonard Bloomfield es formalista. El formalismo consistía en determinar una forma de la lengua y de darle un enfoque científico al estudio de esta misma. Por ello, Bloomfield se ve la necesidad de encontrar un modelo axiomático, que es diferente al método de comparación que se había empleado en los estudios de la lengua y que habían empleado los neogramáticos. Él entra entonces en un paradigma matemático. También funda el distribucionalismo. El distribucionalismo trata de dar varias reglas para el funcionamiento de las estructuras gramaticales. Bloomfield y Harris describen las reglas gramaticales como algo mecánico, por ello son mentalistas y no conductistas. Es a partir de Bloomfield que se funda el distribucionalismo, donde se dan las normas de combinación entre los constituyentes relacionados. Además es Bloomfield quien propone un modelo axiomático matemático. Bloomfield también es formalista. Pasemos ahora a revisar a Noam Chomsky. Estamos en 1928 y nos encontramos con su gramática generativa. Esta gramática supuso una ruptura entre las ideas o las teorías estructuralistas norteamericanas propuestas por Bloomfield. Chomsky desaprobaba el conductismo que Bloomfield había propuesto. Él creía que el humano estaba dotado de una capacidad de imaginación y creación que estaba dada por reglas innatas. En este sentido, Chomsky es innatista. Pasemos ahora a revisar algunas de los puntos principales de los conceptos que formaban su nueva gramática, así como también la definición que él da para la lengua. Retomando un poco las ideas de Noam Chomsky, tenemos que él desaprobaba el conductismo y es innatista. Él creía en la capacidad creativa que tenían los seres humanos, dadas por reglas innatas. Entonces desaproba el conductismo y creía que los estímulos tenían nula o poca relevancia. Él propone en su análisis formalista que sepamos separar las secuencias gramaticales de las agramaticales. En este sentido, la tarea del lingüista se vuelve delimitar las estructuras que son gramaticalmente correctas, es decir, la forma o la función que tienen estas. Chomsky propone 4 niveles en la lingüística para llevar a cabo un estudio científico de esta. Estos son el morfológico, el sintáctico, el léxico y el fonológico. Además, Chomsky separa totalmente a la semántica de la gramática, porque él considera que la parte importante de la gramática en realidad es la sintaxis y el significado saldrá sobrando. Pero sabemos que en verdad la semántica es importante y no se puede separar de una gramática correcta. Siguiendo en el siglo XX nos encontramos ahora con Lenneberg. Ahora es 1967 y él establece la conducta biológica como parte esencial de sus estudios científicos. De Lenneberg sabemos que toma fundamentos biológicos para describir al lenguaje. Él nos dice que no debe de haber una dicotomía entre definiciones o manifestaciones conductuales y que más bien debería de haber una interrelación entre ambas, es decir, que naturaleza y educación no pueden estar separados para el estudio del origen de la conducta. Lenneberg toma consideraciones innatistas y parte de la idea de que un patrón de conducta específico de la especie, como el lenguaje, puede estar determinado por mecanismos innatos. Lenneberg también establece que la lateralización que se conocía hasta entonces del lenguaje en el hemisferio izquierdo es totalmente falsa. Para ello nos propone sus etapas de adquisición del lenguaje, en la cual nos menciona que entre los 21 y los 36 meses de edad el niño cuenta con una lateralización en el hemisferio derecho, es decir, el lenguaje está más inclinado en esta etapa por el hemisferio derecho del cerebro.
Sin embargo, Lindenberg también nos dice que la lateralización en la corteza del cerebro no es absoluta y que más bien el lenguaje se encuentra también en la parte central del cerebro. Terminando ya casi con nuestras ideas lingüísticas, nos encontramos ahora con George Lakoff. Es 1967. Él presenta una fuerte crítica o una refutación a las teorías chomskianas respecto a que Chomsky desaprobaba la semántica como parte de una gramática, pero Lakoff, por el contrario, la introduce como su principal argumento para encontrar una gramática correcta. Para ello instala la ciencia cognitiva y de ello vamos a hablar enseguida. Con George Lakoff tenemos que parte de la idea fundamental en la que trata de darle al lenguaje un aspecto de cognición humana. ¿Qué quiere decir esto? Que para Lakoff la idea de que la semántica está corporizada significa que el cuerpo humano no solo contribuye a la configuración del sistema conceptual, sino también que lo delimita y lo restringe. Con su realismo experiencial o el experiencialismo, nos dice que el pensamiento está corporizado. Su estructura se deriva de la experiencia corporal. Nuestros sistemas conceptuales están basados, por lo tanto, en la percepción o en los movimientos corporales y en la experiencia física y social. Nos dice que el pensamiento es imaginativo en el sentido de que los conceptos no se dan directamente en la experiencia física, solo algunos, y de estos hacen uso de la metáfora, la metonimia y la ingeniería mental, que van mucho más allá de un mero reflejo de la realidad exterior. Respecto a la lingüística cognitiva, nos dice que trata básicamente de incorporar las capacidades cognitivas que tiene el hombre para aplicarse al estudio del lenguaje. En este sentido, Lakoff en ningún momento va a separar a la semántica de este estudio, sino que es su base fundamental para la entrada a la idea de una gramática corporizada. Debido a que en el siglo XIX se prohibieron cualquier estudio científico que tuviera que ver con la búsqueda del origen del lenguaje, llega ahora Derek Birkington en 1990 retomando esta vieja idea de buscar el origen del lenguaje. Para ello nos propone su bioprograma. Además, establece las protolenguas o el pidgin, de lo que vamos a hablar ahorita mismo. Con Derek Birkington tenemos al bioprograma. Este versa sobre que los rasgos comunes a las lenguas criollas se explicaban porque se originan de un pidgin infantil, es decir, él propone una protolengua o pidgin, que es un código que nace de la necesidad de comunicación entre lenguas diferentes. Es, en este sentido, mezcla de dos lenguas. También de él tenemos que al lenguaje no lo debemos reducir a la simple necesidad de comunicación, sino que debemos definirlo como un sistema de representación, porque es gracias a este que podemos percibir o concebir cantidades enormes de información y de esta manera percibimos al mundo. Es decir, es como una representación de la realidad. Por ello es importante que no solo le debemos la función de comunicación, sino de representación.